La energía sexual es para el mago lo que el vapor es para la máquina de vapor, lo que la electricidad es para la bombilla. Es la fuente primordial de poder. La magia sexual es el acto mediante el cual el mago puede transformar su energía interna para crear cambios en su realidad externa. Aleister Crowley, en su obra Magia en teoría y práctica. La magia, el poder de manifestar en la materia cualquier cosa que nos propongamos, trascendiendo todo paradigma racional. Pero el uso de la energía sexual no solo concierne a los más grandes magos. Las culturas iniciáticas de todo el planeta saben que la sexualidad es la última barrera entre todos nosotros y cualquier realidad que queremos generar. Escucha con atención. Un cableado energético, desconocido para ti, reside en tu interior, latente y desconectado. Cuando hayas seguido todos los pasos de esta meditación, habrás completado esa conexión, y esa conexión te abrirá una puerta, la puerta para adentrarte en el reino de la magia. Disponemos de un esquema excepcionalmente rico y claro sobre este entramado energético, el árbol de la vida de la Kabbalah. En él, la sexualidad está asociada a la sefirá de Yesod, que se representa con la palabra fundamento. La razón de utilizar esta palabra es que Yesod, donde reside la energía sexual, es la base o cimiento mismo sobre la que se construye la realidad material. La palabra fundamento deriva del latín fundare, que significa establecer algo sólido o dar base. Es la misma raíz etimológica que la de la palabra inglesa foundation, que significa precisamente eso, cimiento. Todo aquello que tiene lugar en el mundo físico es una manifestación de la luz que proviene de los planos espirituales superiores. Yesod es la conexión entre ellos y el plano material. Es el canal que organiza y traduce las energías espirituales en la fisicalidad. Por eso, sin la energía sexual, esa luz no tendría un medio para manifestarse en la materia. Literalmente, da forma a las cosas, y sin ella, ningún objeto físico existiría. Comprendemos entonces que a través de la sexualidad no solo engendramos un hijo en el vientre de una mujer, sino todo aquello que experimentamos en nuestras vidas. También todas nuestras obras creativas, físicas y abstractas, así como todos nuestros proyectos vitales. La energía sexual es la energía creadora en sí misma. Los iniciados saben que la magia es la fuerza que mueve el universo y saben que toda magia es sexual. Por otro lado, nosotros buceamos entre los cientos de vídeos, libros y artículos sobre la ley de atracción que inundan las redes sociales. ¿Cuántos de ellos incluyen el factor de la sexualidad? Los pocos que ocasionalmente lo hacen, solo lo mencionan de manera inconexa y sin instrucciones para ponerlo en práctica. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de todo ese conocimiento detrás de la ley de atracción? En realidad, solo es una versión filtrada y simplificada del conocimiento esotérico que lleva con nosotros desde los albores de la humanidad. Toda práctica que hemos llamado magia está basada en sus principios. Si deseas por fin salir de ese plano de aplicación popular y superficial, si deseas conocer realmente el código fuente de la manifestación en su versión completa,
es tan sencillo como acudir a sus fuentes originales. Por supuesto, si el método de la magia fuera transmitido en su totalidad, no podrían venderse tantos libros, ni verse tantos vídeos. Solo se nos presentan las mismas repeticiones de frases y visualización de imágenes, prometiéndonos hacernos ricos en 24 horas, y que por supuesto no funcionan para el 99% de las personas. Esa es la porción del método que implica técnicas externas, atractivas y fácilmente digeribles para la mente. Pero lo cierto es que el proceso que convierte a los receptores de este conocimiento milenario en lo que conocemos como iniciados es una completa transformación interior, una alquimia, tras la que la persona que éramos es elevada a un plano de conciencia superior. Esa transformación termina suponiendo en sí misma una recompensa infinitamente mayor que los deseos materiales que motivaron el comienzo de nuestra búsqueda. El nuevo plano de conciencia al que accedemos solo puede comprenderse e imaginarse en la medida en que nos adentramos en él. Por esa razón, el conocimiento transmitido es fácilmente confundido y desviado por quienes se encuentran menos avanzados en el camino. Esa es la explicación al hecho de que haya sido enseñado y conservado en círculos reducidos y secretos. En cuanto a la Kabbalah, quienes guardaban este conocimiento decidieron comenzar a hacerlo público en un momento no muy lejano en nuestra historia. Consideraron que ahora estamos preparados para ello. Hoy, cada día el conocimiento es más libre y diverso. Para quienes se adentran en diferentes corrientes espirituales y esotéricas, pronto emerge una visión global que revela de forma cristalina un mapa único de la realidad. Kabbalah, taoísmo, tantra hinduista y budista, alquimia, hermetismo, gnosticismo, teosofía, chamanismo, todos ellos nos describen los mismos conceptos con diferentes palabras. El fenómeno de la transmutación sexual, sublimación sexual o alquimia sexual es esencial en todas las tradiciones esotéricas y todas ellas le conceden el papel central en nuestro poder creativo y de manifestación. Pero, ¿hay una llave para abrir esa puerta? Pues bien, lo cierto es que sí, hay una llave que todas las tradiciones nos han descrito con una semejanza asombrosa. Incluso tiene una localización física en nuestro cuerpo, a la altura del pecho. En los términos de la Kabbalah, ese centro energético está asociado a la sefirá de Tiferet. Tiferet está situada justo en el centro del árbol de la vida. Es el punto donde convergen y se conectan las sefirot superiores con las inferiores. Es nuestra puerta de acceso a la fuente de luz infinita que emana desde Keter y de la que proviene toda manifestación. A partir de Tiferet es distribuida a las sefirot inferiores. Actúa además como un transformador, traduciendo esas energías superiores en algo que puede ser recibido por Yesod, para finalmente materializarse en el plano físico. Es literalmente el puente entre las energías divinas y lo humano. La cultura inca nos dejó un mapa de la magia con pasos muy similares y equivalentes a los del árbol de la vida. Con este método es con el que los indios protegían sus cosechas y atraían a las lluvias, tal como se hizo tan popular. Una representación de él, grabada en piedra, se encuentra en el templo de Coricancha, en Cusco, Perú. Puedes ver en la pantalla un esquema de sus elementos:
La cruz en su punto central es su equivalente a Tiferet, un importante símbolo para las culturas andinas, la chacana. Tal como dijimos que Tiferet es el puente entre las energías divinas y lo humano, chacana en quechua significa precisamente eso, puente. Representa al puente que mantiene al ser humano unido con el cosmos, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra. Es considerada el eje cósmico, axis mundi, o pilar del mundo. Su forma escalonada, alrededor de un círculo central, simboliza una escalera que se dirige a lo más elevado. En la parte inferior del mapa podemos ver el depósito o colca. Es ahí donde recogemos los frutos materiales de la magia. Podemos ver cómo la sexualidad se coloca en un punto intermedio entre la chacana y la colca, como último paso que hace posible la formación material. Ellos representan este paso, equivalente a Yesod, con el dibujo de un hombre y una mujer. Volviendo a Tiferet, en la tradición hindú, el mismo concepto es representado por el cuarto chakra, o chakra anahata, situado igualmente en el pecho. El chakra anahata es el eje de todo el sistema energético, una vez más, como punto de equilibrio entre lo superior y lo inferior, conectando las energías materiales y las espirituales. La apertura y activación de este centro también se relaciona exactamente con los mismos fenómenos que en el caso de Tiferet en la Kabbalah. En la tradición taoísta, el equivalente es el Tanti en medio. Comparte las mismas características que los demás en cuanto a la localización en nuestro cuerpo, funciones e implicaciones. Es el punto de equilibrio entre el cielo y la tierra. Es el centro transformador de la energía vital chi, armonizándola y regulándola para ser distribuida hacia todo el cuerpo. También se asocia con la capacidad para manifestar la energía espiritual en el mundo material. Pues bien, todas las tradiciones señalan específicamente a este centro energético como la llave que hace posible la transmutación sexual. Todas ellas le confieren el mismo papel, tanto en cuanto al despertar espiritual como a la manifestación material. Y todas ellas nos describen de forma análoga o muy similar la misma vía para realizar este proceso. Entendido esto, ¿en qué consiste entonces la transmutación sexual y cómo se logra? Para que se produzca la alquimia en nuestro interior, la energía creativa de Yesod ha de ascender hasta Tiferet, donde se equilibra con las energías superiores, para que pueda ser distribuida a los niveles más bajos del árbol de la vida. Esta ascensión en realidad nos habla del mismo fenómeno que en el hinduismo se conoce como el despertar de la Kundalini y que con frecuencia se define como el objetivo esencial en la práctica del Tantra. Tratar de hacer ascender la energía sexual mediante la visualización es el enfoque más popular para la transmutación sexual. Estamos habituados a encontrar muchas meditaciones en las que nos concentramos en símbolos o mantras, otras en las que visualizamos flujos de energía y luz de diferentes colores en nuestro cuerpo. Todo ello es útil y también se practica en la Kabbalah, especialmente con las letras hebreas. Sin embargo, no es lo que haremos en esta meditación. Esa es la parte de técnicas externas a las que nos sentimos fácilmente atraídos y apegados, pero que por sí solas carecen de efectividad alguna para mover o transformar nuestra energía sexual.
El verdadero disparador de este proceso alquímico es el estado de nuestro centro energético asociado a la sefirá de Tiferet. Para que la transmutación sexual sea posible, es necesario colocar a Tiferet en un estado de equilibrio y pureza que hace posible activarlo y establecer esta conexión. Cuando esto ocurre, la energía sexual creativa de Yesod asciende naturalmente a Tiferet. También podemos tener bloqueos específicos en Yesod, pero la activación de Tiferet es por sí misma uno de los mejores catalizadores para disolverlos. Pero, ¿cuál es el medio para colocar a Tiferet en ese estado de equilibrio si no es visualizando la energía? La respuesta es sencilla: experimentándola. Esa es la auténtica llave para la transmutación, y es lo que tú vas a hacer en esta meditación. No voy a explicarte la parte teórica, voy a guiarte para que puedas experimentar su energía por ti mismo o por ti misma. Cuando experimentes la armonización energética en ese centro representado por Tiferet, sentirás su apertura y expansión. Y cuando eso ocurra, tu energía sexual ascenderá por sí misma.